Muy buenas noches, bienvenidos. Si me puede confirmar alguien que se escuche correctamente para iniciar. Eh, En cuanto me confirme alguien que se escucha correctamente, iniciamos. Un poco tarde empezamos hoy. Vale, todo bien. Muy bien, pues el día de hoy vamos a ver los resultados de Nagarro y los resultados de Alibaba, que han presentado ambas hoy sus resultados. En el caso de Nagarro del primer trimestre de 2024 y en el caso de Alibaba los resultados de su cuarto trimestre del año fiscal 2024 y por ende también el full year 2024, ¿de acuerdo? Por lo que vamos a ver lo más relevante de cada una de las dos, totalmente contrarias, las reacciones del mercado a los resultados. A una la ha premiado con un 23% prácticamente de subida y a la otra con un 7% de bajada. Así que vamos a ver un poco qué es lo que ha pasado con cada una de ellas. Y mañana veremos, porque hoy ya no me daba más el tiempo, los resultados de Newlat Food, que también ha presentado hoy unos resultados muy interesantes, junto con los de The Italian Sea Group, que si las notas no me fallan, debería presentar mañana los resultados también de su primer trimestre, ¿de acuerdo? Así ya tenemos organizada estos días. Así que vamos a empezar por Nagarro, por ejemplo. Me da un poco igual empezar por una o por otra. Así que empecemos por Nagarro en este caso. Pues Nagarro, como decía, ha presentado unos resultados de primer trimestre bastante positivos y que han provocado que el mercado la premie con una subida de casi el 23%, que ha sido su mayor subida diaria en muchos trimestres. ¿Y el por qué? Pues bueno, básicamente porque la compañía ha sido capaz de reportar unos resultados positivos en términos de ingresos y también, sobre todo, en términos de márgenes, lo que ha pillado más de sorpresa o más de prevenidos al mercado, incluido a nosotros mismos, que no esperábamos esa mejora de margen tan rápida o tan acelerada en este primer trimestre. Así que enseguida veremos también el porqué de eso. Em, la compañía ha reportado un crecimiento interanual del 3,8% en ingresos para alcanzar los 238 millones de euros y, lo que es más importante, un crecimiento del 7,6% intertrimestral, es decir, crecimiento frente al cuarto trimestre de 2023, lo cual denota que esa ralentización, esas horas bajas que está viviendo este sector, de momento, al menos en la compañía, lo está siendo capaz de sobrepasarlo bastante bien, incluso teniendo cierto reimpulso de nuevo en este primer trimestre. También cierto que eh, en comparación con un cuarto trimestre del 2023, más sencillo, ¿no? Que, recordemos, tuvo más festivos, tuvo menos horas trabajadas, pero en cualquier caso es importante que la compañía haya sido capaz de demostrar que efectivamente la demanda continúa y que el crecimiento continúa, sobre todo cuando esta semana otros pares como EPAM se mostraron muy negativos conforme al entorno. Veremos que hay matices en estos resultados, pero la primera noticia es positiva. Si miramos el resultado por geografía, básicamente es Alemania el impulsor de todo el crecimiento año contra año, que crece un 13,5% hasta los 52 millones de euros. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo el mercado principal por país individual y decreció un 1,3%, es decir, siguen en horas bajas. De hecho, si miráis el crecimiento intertrimestral, ahí se ve más claro cómo esa eh, digamos, ralentización sigue todavía, pero poco a poco, aunque sea de forma lenta, pues se sigue creciendo en el caso de la compañía, ¿no? En este caso hablamos de un crecimiento intertrimestral del 2,8% en Alemania y 2,6% en Estados Unidos, por lo que el resultado es bastante positivo en ese sentido. Pero, como decíamos, el dato clave está en los márgenes, y es que se ha llevado a cabo una mejora de margen que ha provocado que el EBITDA ajustado mejore un 24% nada menos interanual hasta casi los 39 millones de euros y creciendo también un 16 por ciento intertrimestral, lo cual es una brutalidad y ha pillado pues prácticamente a todo el mundo a contrapié. Así que
Enseguida profundizaremos más en el porqué de esa mejora, pero antes de avanzar, ya para acabar esta página, por región, el desempeño en el resto de Europa ha tenido un comportamiento muy fuerte intertrimestralmente, con un crecimiento del 46%, aunque si lo miramos año contra año, el resultado es negativo. Es una de las pocas regiones que decrece, en este caso un 6,4%. América del Norte ya hemos explicado que también decrece, en este caso un 1,9%, y Europa Central es quien mantiene la balanza con un crecimiento del 9,8% intertrimestral impulsado por Alemania, junto al resto del mundo que, igual que en el trimestre anterior, se despunta ese crecimiento más alto, en este caso del 12,6%. La mayor parte de los ingresos sigue llegando de América del Norte, en concreto el 35,8% de los ingresos, mientras que el 28,7% son del segmento de Europa Central. Siguen siendo esos los dos mercados principales, ¿vale? Ahora el resto del mundo en su conjunto genera el 23% de los ingresos, lo cual significa que se continúa expandiendo frente al 21,5% que representaba en el mismo trimestre del año anterior, y el resto de Europa sigue encogiéndose y representa el 12% de los ingresos. Dentro de cada industria vemos claramente un ganador, que es el segmento automotriz, manufacturero e industrial, un segmento que ya sabíamos que estaba impulsando el canal IT y que de momento vuelve a demostrarlo con un crecimiento del 15% hasta los casi 53 millones de euros, siendo el segmento con mayor crecimiento junto al comercio minorista, que empieza a mostrar también señales de recuperación con un crecimiento del 10% interanual y además del 5,8% intertrimestral, lo cual son datos bastante positivos, ¿no? Año contra año también lo ha hecho bastante bien el segmento de ciencias de la vida y atención sanitaria, que continúa recuperándose y crece un 8,5%, bastante saludable. Pero de cara a los demás segmentos ya vemos resultados planos. Por ejemplo, en el sector de energía, servicios públicos, el resultado es plano año contra año, igual que en el segmento del servicio financiero y seguros, igual que en el segmento público y sin fines de lucro, en el sector educativo, ¿vale? También acompaña ahí el segmento de viajes y logística. Y lo que vemos en prácticamente todos los segmentos es un crecimiento plano, excepto, como decíamos, el sector automotriz, que sobre todo se desempeña en Alemania, y por eso también coincide con que Alemania es el segmento geográfico que más crece. Y luego el segmento de ciencias de la vida y atención sanitarias, que lo ha hecho muy bien junto al comercio minorista. Ahora, quien peor se ha comportado, sin lugar a dudas, ha sido el sector de consultoría de gestión e información empresarial. Evidentemente, ante los recortes de presupuestos empresariales y los retrasos de pedidos, ante la situación del mercado, es evidente que la ralentización de este segmento se hace de notar, ¿no? Ya lo veíamos en el trimestre anterior y lo hemos estado viendo durante 2023. Igual en el segmento de tecnología horizontal, que no termina de despegar y que sigue cayendo un 7% interanual, aunque sí que es cierto que hay datos positivos o muy positivos en el lado de comparar el resultado trimestre contra trimestre, es decir, comparar con el cuarto trimestre de 2023. Y si veis eso, lo que observáis es que absolutamente ninguna de las industrias decrece, o sea, ninguna. Y eso es extremadamente positivo, porque las que no se mantienen plana están creciendo de forma sostenible. Y en ese entorno, ese momento de ciclo en el que estamos viviendo, es aún más notable el mérito de este resultado, ¿no? Por ejemplo, trimestre contra trimestre crece muy fuerte el segmento de telecomunicaciones, que crece un 25%, es de lejos el segmento con mayor crecimiento junto al segmento público, precisamente, y sin fines de lucro, que crece un 22% y que por fin empieza a mostrar signos de recuperación, lo cual es otra señal positiva. También lo hace muy bien el segmento de energía y servicios públicos, que el año pasado no fue capaz de crecer apenas y ahora vuelve a mostrar fortaleza, creciendo a doble dígito, un 17% prácticamente. Luego también tenemos crecimientos moderados en las industrias principales del sector automotriz, del sector del comercio minorista, que crecen a un 6% prácticamente, y del segmento de servicios financieros, que es el tercero más grande del grupo, ¿vale? Ahí tenemos crecimientos de dígito simple medio. Así que buenos resultados, sobre todo a nivel sectorial en todas las regiones, el comportamiento está siendo positivo. América del Norte claramente sigue retrasando el desempeño del grupo, es la parte que está más fría y lamentablemente es la parte que más peso sobre ventas tiene y por ende aún el crecimiento de la compañía está siendo moderado, ¿no? Pero
el resultado trimestre contra trimestre, que es la parte positiva, eh, eh, ha sido bastante notable y evidentemente el mercado ha sido rápido en darse cuenta en que el resultado estaba muy por encima del presentado esta semana por otros pares, ¿no? Pero no todo es tan bueno, ¿no? Porque hay matices, como decía antes. Por ejemplo, el primer matiz que tenemos es en términos de ingresos, y es que la compañía informa que el resultado orgánico, realmente la compañía ha decrecido en este primer trimestre frente al año anterior. Decrece un 0,4%, ¿vale? Cuidado con eso. El crecimiento que hemos visto, ese crecimiento del 5% en moneda constante y el 3,8% reportado, tiene que ver con las adquisiciones que se llevaron a cabo durante el año pasado. Es decir, es un crecimiento inorgánico, pero el crecimiento orgánico se ha mantenido plano año contra año, ¿vale? De hecho, decrece ligeramente, lo cual, por un lado, es negativo, pero por otro lado es positivo. Si miramos la industria con competidores como EPAM mostrando resultados negativos, EPAM, por ejemplo, que reportó una caída de ingresos, si no me equivoco, de casi el 4% en el primer trimestre y una mayor caída en términos de beneficios con una guía de decrecer durante el año, pues evidentemente en el caso de Nagarro, que te dice que ha sido capaz de mantenerse plana de forma orgánica, que sigue creciendo de forma inorgánica, que ha sido capaz de mejorar el margen y en términos de beneficios se ha mejorado bastante, entonces, pues vamos a ver ese por qué Nagarro ha respondido, en ese caso, la cotización con esa subida que veíamos el día de hoy, que ha sido de un 23%, como podía haber sido de cualquier otro porcentaje, ¿no? De todos modos, yo no recomiendo centraros demasiado en el movimiento a corto plazo. También recordar que Nagarro estaba siendo atacada por cortos, por lo cual alguna salida habrá habido hoy en esa subida del 22%, que por cierto, en general, no sé, se ha puesto ahora de moda los short squeeze, que han vuelto las meme stock, ¿no? Parece ser. Bueno, ya veremos qué pasa con eso también. Pero bueno, el caso es que el resultado ha sido bueno, desde luego bastante mejor que la industria y el mercado lo ha querido premiar de esa manera, ¿no? Otro punto muy positivo es, como digo, que si comparáis contra el cuarto trimestre de 2023, en este caso el crecimiento es relevante, es un crecimiento del 8,7% en moneda constante, es un crecimiento orgánico y es evidentemente muy relevante. Eso tampoco EPAM pudo presentarlo, ¿no? Y además la compañía nos comenta que redujeron 145 profesionales durante el año, con un número de clientes de más de 1.000.000 de euros en ingresos que asciende a 181, es decir, 14 más que en el mismo trimestre de 2023. Por lo cual, los KPIs clave siguen mejorando de forma estructural, a un ritmo, digamos, moderado, pero sostenible, que es lo relevante, ¿no? Así que todo eso provoca que en este primer trimestre tengamos un crecimiento del EBITDA de 5,2 millones de euros hasta los 36 millones, lo que supone un margen EBITDA reportado del 15,1%. Y yo me refiero al EBITDA real, no al EBITDA ajustado, ¿vale? El beneficio operativo, por su cuenta, también aumenta en 3,6 millones hasta los 16,6 millones de euros. Es un buen resultado que provoca que el margen operativo haya ascendido también hasta casi el 7%, lo cual en términos operativos la mejora no es tan notable como en términos de EBITDA. ¿Por qué? Pues básicamente porque el EBITDA ajustado tiene también metida los gastos no recurrentes de las adquisiciones y las stock options, ¿vale? Entonces, hay un apunte muy importante durante los resultados y cuidado con esto, anotarlo para que no os confundáis ahora a la hora de comparar con otros años, y es que hay un cambio en la manera en el cual se contabilizan los costos de la compañía, ¿vale? Algunos de ellos que antes se registraban como costos brutos, ahora han pasado a registrarse como costos operativos, por lo que vais a ver cómo el margen bruto crece de forma radical. Pero no es porque haya habido una mejora estructural en ese sentido, sino por esa reestructuración a la hora de contabilizar los costos. ¿Por qué es importante? Pues primero porque a la hora de comparar año contra año vais a ver ese cambio en los márgenes y no es que haya pasado nada, sino que simplemente se han reclasificado esos gastos a gastos operativos. ¿Por qué? Pues bueno, la explicación que da la empresa es que se debe a que todos los costos que se incurren en las unidades de negocio globales y en los centros de excelencia, así como los costos
generales, ellos los estaban incluyendo como costos de ingresos, independientemente de su naturaleza. ¿Qué pasa? Que el año pasado y el anterior, sobre todo, hubo mucho personal que se contrató para la parte de ventas, ¿vale? Para la parte de asesoramiento al cliente, y todo eso se estaba metiendo como costo bruto, mientras que el resto de competidores lo meten como costos de venta generales y administrativos. Así que lo único que han hecho es cambiarlo así para que sea, según ellos, pues más comparable con el resto de la industria, ¿de acuerdo? Así que, bueno, dicen que ellos contrataron a una auditoría, a una consultora externa y decidieron hacerlo exactamente igual que lo hacen el resto de competidores, ¿vale? Es relevante porque si no, vais a ver que el beneficio bruto mejora de forma muy drástica frente al año anterior. Vais a ver una diferencia de 10 millones, que es muy relevante, pero que no es real, ¿vale? Simplemente para tener una comparativa más lógica frente a sus competidores y ya está, ¿vale? Margen operativo, que es lo que me importa, y el margen neto en ese sentido no nos afecta, ¿vale? Luego tenéis también el tema de la conciliación entre EBITDA ajustado y el EBITDA, ¿vale? Aquí vamos a ver los ajustes que hacen, que son básicamente 1 millón del programa de Stock Options a los empleados, 1 millón del efecto de adquisiciones, que es ese gasto no recurrente que, entre comillas, porque la empresa al final hace adquisiciones todo el rato, así que no tiene sentido contarlo como no recurrente si al final se acaban repitiendo cada año, ¿no? Y otro 1 millón relacionado también con las ganancias de las adquisiciones y que también serían no recurrente, por lo que para ello sería justo descontarlo para hacer un ajuste normalizado. Pero luego también te meten otros gastos que, como no me los explican, yo no los voy a descontar, ¿vale? Así que realmente el ajuste que se puede realizar aquí es de 2 millones, básicamente. 2 millones al alza, porque el tercer millón que se está teniendo en cuenta son las stock options, que aunque no sea una salida de caja inmediata, sí que es probable que sea una salida en el futuro y no es un resultado operativo. Eso evidentemente, pero el tema es que sí que va a haber una salida de caja si estas opciones se llevan a cabo y se están llevando a cabo. Vale. Si resulta que no se ejecutan, pues bueno, pues mejor, ¿vale? Contabilizará positivamente a la generación de flujo de caja libre, pero de momento, para ser conservadores, yo nunca los descuento. Em, Así que teniendo eso, según mis cálculos, el EBITDA ajustado sería realmente de unos 38 millones de euros, que sería un margen del 15,9% para ser exacto, que en cualquier caso sigue siendo una mejora muy relevante frente al año anterior, pero yo os recomiendo que no hagáis demasiados ajustes, aunque sean coherentes esos 2 millones que os digo, la realidad es que el EBITDA reportado a la compañía han sido 36 millones, ¿de acuerdo? Y si hacéis el ajuste correcto serían unos 2 millones más, así que serían 38, frente a los 30,7 millones que hizo el año anterior. Así que estamos hablando de una mejora de aproximadamente el 24% interanual. Pero seguimos en respuesta a la pregunta de por qué han mejorado esos márgenes operativos, porque hasta ahora la única notificación que hay es la de los 140 trabajadores menos que en el mismo trimestre del año pasado, pero que no es relevante por sí mismo como para provocar esa mejora. Pero no os preocupéis porque veremos el por qué o los principales indicadores del por qué en la cuenta de pérdidas y ganancias. Revisando la situación patrimonial de la compañía, acabó el año con 374 millones de capital activo circulante, con un efectivo de 126 millones de euros, son 16 millones más que el año anterior, o mejor dicho, 16 millones más que a cierre de 2023. Positivamente vemos como el goodwill prácticamente se mantiene sin cambios relevantes, las cuentas por cobrar comerciales sí que aumentan 7 millones de euros, lo cual tampoco es un aumento muy relevante y de hecho se reducen los tiempos de cobro. En este caso estamos hablando de un aumento del 3,8% en las cuentas por cobrar, en línea con lo que han aumentado los ingresos y que probablemente sea por el efecto de moneda. Tampoco hay cambios relevantes en los demás activos intangibles frente al año anterior. Sí que es importante mencionar que el capital circulante fondo maniobra se sitúa en los 217 millones de euros y el capital circulante neto, calculado como inventarios más cuentas por cobrar, en este caso son 208 millones, menos las cuentas por pagar, que en este caso son unos 15,
sería un capital de trabajo neto de 193 millones de euros como circulante que la compañía tiene que financiar de su bolsillo para mantener su actividad a corto plazo. La mayor parte de esto lo hace a través de su efectivo, dispone de 126 millones, y el exceso lo hace a través de las líneas de crédito renovable que ejecutan esa función. Luego, no hay más cambios relevantes en los activos y pasivos de la empresa en este primer trimestre respecto a cierre de 2023. El equity aumenta hasta los 204 millones gracias a una generación de caja de 23 millones de euros que enseguida veremos en el cash flow a qué se debe. Y comentar el tema de que los días de venta pendientes se reducen a 80 días frente a 84 que había a cierre de 2023. Pero como digo, por el contrario, también empeoran los tiempos de pago a acreedores, por lo cual tampoco hay un cambio muy relevante en el capital de trabajo neto, que afecta negativamente en alrededor de 1,7 millones de euros a la generación de caja en este primer trimestre de 2024. En cuanto a los KPIs no financieros, siguen mejorando todas las calificaciones en términos de satisfacción de clientes. El Net Promoter Score mejora a 66 frente a 60 que tenía en el primer trimestre de 2023, siendo uno de los más altos de la industria, por lo cual parece que esa estrategia de ejecución de contratos con clientes a través de esos grupos pequeños de trabajo, muy independientes, muy coordinados y con una relación muy cercana con el cliente, pues al final está teniendo un desempeño positivo también en la satisfacción del mismo. Y eso es relevante porque implica también una mayor retención de clientes y que cada vez haya contratos más grandes. De ahí que veamos cómo cada vez más clientes tienen contratos de más de 1 millón de euros, porque primero hacen pruebas con contratos más pequeños y si funcionan van ampliando la relación a contratos más grandes. Ya lo veíamos en los resultados del año completo 2023. Por último, tenemos el dato de profesionales. En este caso, hablamos de 16.796 ingenieros, un total de 18.300 casi profesionales. Eso significa que en este primer trimestre la compañía tiene 146 menos operadores de venta o ingenieros. No se especifica exactamente de dónde viene la reducción, por lo cual, si hacemos un sumatorio, al final lo que nos están diciendo es no especifican que se estén haciendo recortes de personal, de hecho, la llamada de ganancias le preguntan al respecto y dicen que tiene que ver con un movimiento de eficacia, de eficiencia que se programó el año pasado, pero que ahora mismo, de hecho, están en un programa de reclutamiento, ¿de acuerdo? Donde tienen intención de contratar varios cientos de puestos. Que, por cierto, para el que se lo pregunte, le preguntan en la llamada de ganancia varias veces si tiene que ver con la inteligencia artificial y tal, y dice que no. Hay algún proyecto que también tiene que ver con la inteligencia artificial, pero principalmente no es así. Sí que es relevante, luego lo veremos en la llamada de ganancias, un tema que comenta sobre inteligencia artificial que a mí me llamó mucho la atención, y luego recordarme que lo diga, si se me olvida, pero creo que lo tengo señalado para comentarlo. En cualquier caso, las perspectivas para todo el año son positivas. Hablamos de que se mantiene la guía con mejoras de márgenes brutos hasta el 31% según el nuevo método, o del 27% según el método anterior. En cualquier caso, es una mejora de 1,2 puntos porcentuales en el margen bruto. Sin embargo, en el EBITDA no son tan optimistas, mantienen una perspectiva de un EBITDA ajustado del 14%, es decir, significaría que el margen EBITDA empeoraría durante el año, porque ya en este primer trimestre ha sido superior al 15 y cercano al 16, así que veremos. Pero el caso es que mantiene su guía de alcanzar alrededor de 1.000 millones de euros frente a 912 millones de 2023, por lo cual estaríamos hablando de que en el caso de que se alcancen esos 1.000 millones, que no se especifica que vayan a ser 1.000 millones, sino alrededor de 1.000 millones, estaríamos hablando de un crecimiento del 9,6% interanual, que sería muy, muy positivo en un entorno donde ya hemos visto como competidores como EPAM están reduciendo sus guías, ¿no? Así que veremos si durante el año hay o no hay nuevas bajadas de guidance. Será relevante el segundo trimestre. De hecho, la propia compañía, la llama de ganancias, dice que es probable que en el segundo trimestre haga las revisiones pertinentes de su guidance, en el caso de que tenga que hacerlas, ya con una visibilidad mucho más amplia del entorno de mercado para la segunda mitad de año. En cualquier caso, hay que seguir monitorizándolo.
Respecto al personal, ya digo que no dicen nada, pero en mi opinión creo que es más probable que sean salidas de las empresas recién adquiridas que salidas de los ingenieros de Nagarro base, porque precisamente en ese área siguen reclutando. Parecería extraño teniendo en cuenta que su estrategia, precisamente lo que les ha castigado el último año y medio o dos, ha sido la de mantener a sus empleados y no despedirlos cuando la demanda del sector claramente iba a caer. Aún así, estamos hablando de una caída del 0,7% de la plantilla, que tampoco es que sea algo relevante. Así que veremos qué acaba sucediendo al respecto. Luego, ya entrando en los estados financieros, más allá de lo comentado, podemos observar que qué es lo que ha sucedido con el tema de los márgenes, ¿vale? Tenemos cómo los ingresos han crecido tal y como hemos hablado, no me voy a detener en este punto, que ya lo hemos dicho, pero si vamos a los costes, vais a ver cómo ese costo de freelance y de autónomos y otros costos directos han ascendido a 17,2 millones, es decir, se han reducido frente a los 21,8 millones del año anterior. Es una reducción del 22% que claramente ha provocado esa mejora del margen operativo. Es decir, no la reducción de gastos de personal propio en absoluto, de hecho, esos han seguido creciendo durante el año un 6,3%, han crecido, de hecho, por encima del aumento de los ingresos, todavía habiendo esa presión salarial, pero el lado positivo es que los autónomos o los contratados para proyectos concretos que no son trabajadores internos de la empresa, ese costo se ha reducido grandemente en este primer trimestre, ya digo, un 22%, y ha liberado 4,5 millones de euros, siendo claramente impulsor de esa mejora de márgenes que hemos estado comentando. ¿Por qué ha sucedido eso? Eso es lo que la compañía no nos responde y es lo que habría que averiguar. Yo, de hecho, les he mandado un correo para tratar de averiguar el por qué, porque la llamada de ganancias, no recuerdo quién, una analista les pregunta al respecto y no terminan de dar una respuesta clara al respecto, ¿vale? De momento, la guía de la compañía sugiere que no es algo estructural, pero la verdad es que no dan ningún tipo de explicación al respecto. Y es realmente lo más importante que habría que comentar de estos resultados, ¿no? El otro movimiento relevante es la reducción de los otros gastos operacionales que liberan 2 millones de euros y ahí básicamente Manas explica que han tratado de realizar el máximo ahorro de costos posible, ya que no iban a reducir el personal y bueno, han logrado esa eficiencia de unos 2 millones que en este caso sí que comentan en la llamada de ganancias que sí que esperan que sea algo más estructural para todo el año que algo puntual, pero que de momento no se atreven a extrapolarlo a todo el año y prefieren ser conservadores. Así que, gracias a esos movimientos es que se ha conseguido la expansión del margen EBITDA, las del margen operativo y ese beneficio operativo que aumenta a 3,3 millones de euros, es decir, una mejora del 15,6% interanual, muy, muy positiva. Y luego sí que es cierto que los costos financieros aumentan mucho respecto a 2023, pasan a ser 5,3 millones de euros, un aumento del 43% provocado por, evidentemente, esa subida de tipos que todos conocemos, por lo que los costos financieros ahora mismo se están comiendo nada menos que un 20% del beneficio operativo generado en el primer trimestre, que es relevante. Así que así llegamos a un beneficio neto de 16,5 millones de euros, un aumento del 17% interanual, muy positivo, así que ojalá se mantenga esto durante todo el año, pero de momento no hay confirmación de que eso vaya a ser así, ni siquiera la propia guía de la empresa se mantiene optimista respecto de eso, ¿no? Beneficio por acción sería de alrededor de 1,24 euros, que si lo extrapolásemos para todo el año, que no va a ser así, probablemente varíe, evidentemente, serían alrededor de 5 euros de beneficio por acción anuales, lo que dejaría la empresa cotizando a cierre de hoy, que ha cerrado a 88, creo, tras esa subida del 23%, pues estaríamos hablando de que estarían valorando la empresa a 17 veces beneficios del año pasado, de 2000, bueno, o extrapolables de 2024, digamos. Pero es un cálculo rápido, no estoy diciendo que vayan a ser los resultados de este año, que claramente van a variar. Pero para que tengáis una orientación de cómo ha quedado tras la subida esa que se ha ejecutado hoy. Y ya para terminar la parte de los estados financieros, pues falta responder a la otra gran pregunta que siempre se hacen, y es si Nagarro genera caja o no genera caja. Así que, bueno, vamos a ver lo que ha hecho Nagarro en ese sentido. Vale, aquí tenemos los estados de flujo de caja.
Pues bueno, la compañía indica que ha generado una entrada de efectivo de operaciones de casi 26 millones de euros, es un 53% más que en el mismo trimestre de 2023. Básicamente eso es en gran parte por la salida neta de efectivo hacia factoring, han sido 3 millones menos de lo que fue en el primer trimestre de 2023, lo cual ya presiona de por sí al alza la generación neta de efectivo. También hay que decir a su favor que en este caso la variación negativa del capital circulante neto presiona a la baja 1,7 millones de euros, ese efectivo generado en el primer trimestre que en 2023 no sucedió. Por lo cual, de momento, claramente el resultado ha sido mejor, impulsado por esa mejora del beneficio operativo de más de 3,6 millones de euros. También tiene una partida que nos hablan de otros ingresos y gastos monetarios que aportan 1,5 millones de euros, pero que como no se desglosa exactamente qué es, hasta que no salgan los desglosados, no la voy a tener en cuenta para el cálculo, para ser lo más conservador posible, ¿no? Así que si calculamos el flujo de caja libre para la firma, calculado como beneficio operativo menos impuestos, más depreciación y amortización, menos el CAPEX, que son 1,5 millones, menos la variación de circulante neto, que son otros 1,7 millones, menos los arrendamientos, por supuesto, no os olvidéis que es una empresa europea y son otros 5,9 millones de euros. El flujo de caja libre generado sería de 22 millones de euros aproximadamente. Repito, Nagarro habría generado unos 22 millones de flujo de caja libre en este primer trimestre, que no está nada mal para responder a la pregunta de si Nagarro genera o no genera caja. También hay que tener en cuenta esas salidas de 5,7 millones de factoring que se está devolviendo, ¿vale? Si lo ajustarais para normalizarlo, en este caso el flujo de caja libre sería algo más alto, en torno a los 28 millones, pero yo no lo tendría en cuenta porque de momento eso va a continuar. Por último, si observáis las actividades de financiación, podéis ver cómo la compañía también ha aprovechado para reembolsar algo de deuda, en concreto 2,6 millones, y otros 11 millones en salidas de efectivo de actividades de financiación que no se especifican en este resultado trimestral. Habrá que esperar al H1 auditado. Así que, en definitiva, lo que tenemos es que la compañía ha generado un flujo de caja libre de unos 22 millones de euros, que menos el repago de deuda de 2,5 millones, los pagos de intereses de 4,5 millones, pues hacen un total de cambio de efectivo de 15,5 millones de euros en este primer trimestre, que es lo que aumenta el efectivo en el balance y el que provoca ese aumento del equity que hemos observado, ¿vale? No es complicado de revisar en este caso y, yo creo que se ve bastante claro el resultado positivo que ha tenido la compañía en este primer trimestre y en y respecto a la generación de caja, ¿no? Ahora vamos a comentar las llamadas de ganancias. Hay una novedad y es que han hecho 2, una para institucionales y otra para minoristas. Honestamente no sé por qué lo han hecho, no le veo demasiado sentido, pero bueno, lo han hecho y es interesante y vamos a revisar lo más relevante que se comentan en las dos. A ver si abro el documento de la CAL. A empezar por la de los minoristas, ¿vale? Os comento rápidamente los aspectos relevantes para no alargarlo demasiado, ya que hay dos llamadas de ganancias, ¿vale? Pero bueno, lo más relevante, comentan, por ejemplo, que hay muchos proyectos en torno a datos, en torno a inteligencia artificial, que en este caso a ellos les beneficia. Parece que les está abriendo puertas a más proyectos, pero lo mencionan de forma muy tímida, no parece que sea algo relevante. Y de hecho, luego, en la otra llamada, en la de los institucionales, allí son más claros y son más negativos con el tema de la inteligencia artificial. Enseguida lo comentamos. Sí que dicen que están centrados en mejorar la rentabilidad, en ahorrar costes y, en definitiva, en aumentar la conversión de efectivo. Es básicamente lo que se han centrado en este primer trimestre y la verdad que lo han ejecutado de forma correcta. Y la llama de ganancias es nada, o sea, literalmente no comentan nada y van directamente a lo que es la ronda de preguntas. Preguntas que en este caso son la mayoría de minoristas, por lo que he estado leyendo, lo cual, desde luego, como digo, es una novedad, es interesante. No sé si me gusta o me disgusta, pero bueno, algunas preguntas son interesantes.
y si las juntamos con las de la llamada de institucionales, pues podemos saber qué es lo que le está preocupando a los minoristas y qué es lo que le está preocupando a los institucionales. Así que, bueno, me interesa más saber, la verdad, qué opinan los institucionales, que son quienes están moviendo la cotización, porque realmente, si miráis los números, Nagarro, aunque sea famosa en la comunidad de España, no tiene un porcentaje de minoristas tan relevante. Pero bueno, sabiendo que ahora hay una para minoristas, pues la próxima vez participaré y haré preguntas yo mismo si vuelven a hacerlo. Lo interesante de la llamada de ganancias de los minoristas, hay una pregunta que le hace Arturo López respecto de qué ha aprendido en 2023 y es relevante para mí porque la respuesta del CEO es que básicamente en 2023 se distrajo demasiado con el tema de la prensa, con los ataques en corto que recibió la compañía y reconoce que eso le distrajo del negocio principal, del negocio real y que, evidentemente, si volviese a pasar, pues ya se centraría más en el negocio real que en tener que dar explicaciones a la prensa, lo cual fue un despropósito el año pasado. Luego, muy interesante también sobre inteligencia artificial, le preguntan, no me acuerdo quién, sobre cómo lo ve y tal, y él responde con una metáfora muy inteligente de un amigo suyo, de un colega, de un cliente, no me acuerdo. El caso es que dice que la generación Em, todo el tema de inteligencia artificial ahora mismo, dice, está en su momento Napster, pero hay que llegar a que llegue Spotify. Y me parece una metáfora brutal, ¿no? Y de manera que se refiere así a que esta tecnología está, digamos, en una fase todavía inicial, en pañales, que aunque parece ya revolucionaria, todavía está lejos de ser completamente transformadora, pero él está seguro de que es algo que acabará llegando, ¿no? Durante la llamada de ganancias de minoristas, defiende además la cultura no jerárquica que tiene la empresa, que es, diría, una de las únicas del sector y que de momento, por lo menos en términos de satisfacción al cliente, parece funcionarle muy bien. Luego también pone un ejemplo del trabajo de Nagarro, y es que dice que la llamada de ganancias se está realizando a través de una plataforma que han desarrollado ellos para un cliente, que es NetRoadshow. Y pues bueno, es bastante interesante, ¿no? Verla en práctica. Luego también me gusta la parte autocrítica que hace en la llamada, donde no me acuerdo quién le dice que felicidades por los resultados y tal, y él dice, bueno, vamos a ver, los resultados no son buenos, lo que pasa es que en el momento de ciclo en el que estamos, pues bueno, sí que es cierto que los resultados son bastante mejores que el sector en su conjunto y que son buenos, pero no son espectaculares, como dice él, ¿no? Y que realmente lo que ellos van a estar trabajando es que sí, que sean espectaculares de verdad y no lo que han sido ahora mismo, que son los resultados que para el entorno en el que estamos son buenos, pero que si no, no lo serían, evidentemente. Luego, respecto al tema de los trabajadores, eso le preguntan tanto en la de minoristas como en la de institucionales. En este caso hay una pregunta que le hace Evian Medina al respecto de que si al estar bien posicionado en la India es una ventaja. Y bueno, básicamente Manas responde que si bien tiene a 13.000 de sus trabajadores en la India, donde cree que está el máximo potencial en el sector IT y que no solo él, sino que todas las grandes tecnológicas estadounidenses se están posicionando hacia ese mercado indio, porque hay, primero, mucho talento allí y también es más económico, por lo cual tienes lo mejor de ambos mundos. Pero que ellos también cuentan con otros 5.000 en Rumanía, Filipinas, en Alemania, en China, Estados Unidos, Medio Oriente, México, incluso ahora también en Canadá, en España, ¿no? Y en Canadá también, si no me he equivocado. Y explica cómo ellos hacen esto también porque así tienen la forma de satisfacer a todo el mundo. Es decir, hay clientes, dicen, que les gusta tener equipos locales, equipos cercanos y equipos nativos, y hay clientes a los que les da igual de dónde venga el equipo de ingenieros. Así que pueden satisfacer así un poco a todas las demandas en ese sentido. Pero ahora mismo sí, evidentemente la fortaleza está en India y lo reconocen también. Y da el dato de que aproximadamente entre dos tercios y tres cuartos de su negocio se construye a través de contratos de tiempo versus un cuarto, más o menos, que son proyectos o contratos basados en cierre de proyecto. Y los dos dicen que le dan márgenes semejantes y que tienen un desempeño semejante.
a ellos les da exactamente igual hacer uno u otro y de hecho normalmente es el cliente quien elige qué método de los dos prefiere utilizar. Dice que normalmente cuando son nuevos utilizan el de proyecto y luego ya cuando crean una relación suelen acabar eligiendo el de tiempo para ser más eficientes. Esto es todo lo relevante de la llamada de minoristas. Luego de la llamada de ganancias de institucionales, aquí básicamente cosas nuevas, dicen que están implementando en toda la organización los bonos y los pluses a los salarios vinculados a la generación de EBITDA ajustado y que lo están haciendo así para maximizar el valor a largo plazo. Bueno, la verdad que yo tengo dudas al respecto. No veo un sistema muy diferente al de otras empresas tampoco. No sé qué tanto valor a largo plazo pueda crear, pero bueno, ahí está. Antes no estaba vinculado al de EBITDA, te lo llevabas de todos modos y ahora sí. Así que eso por lo menos sí que libera presión sobre los márgenes, sobre todo en los entornos negativos, como el que estábamos viviendo, ¿no? Luego, otra cosa que sí es relevante es que dicen que ahora, si las unidades de trabajo globales no cumplen con un cierto objetivo de margen mínimo, durante algunos meses entran en un programa que ellos llaman de soporte de margen. Una primera etapa donde básicamente se les advierte de que tienen que controlar el tema del margen del proyecto para cumplir con los estándares del grupo y si se mantiene sostenido que no lo están cumpliendo, ya pasa a haber una intervención por una unidad superior supervisora que se encarga de lograr esa eficiencia en el margen para que en su conjunto armónico toda la compañía tenga márgenes semejantes en sus proyectos. Lo cual me parece correcto y creo que ayudará a la eficiencia de los márgenes en ese sentido, ¿no? No no me parece mal. Luego, es interesante sobre la guía el tema que os decía antes, eso lo comentan en la llamada institucionales. Se dicen que es probable que a final del segundo trimestre revisen el guidance ya con una visión más clara de la segunda parte del año. Así que ahí estará realmente esa, digamos, prueba de fuego de la compañía de si es capaz de mantener o no sus orientaciones. Ya pasando a la ronda de preguntas, voy a identificar solamente lo que es relevante. Y hay una pregunta muy buena que coincide con la duda que teníamos del informe anual, y es que hay un analista que les pregunta sobre el hecho de que se hayan reducido esos costes de autónomos o de freelance, eh, y pregunta al analista si se debe a que están siendo más eficientes al utilizar sus propios ingenieros y no necesitan de tantos terceros, o porque están cayendo los proyectos que necesitan de estos terceros. Y pregunta también sobre la reducción del personal, si es estructural o si no es estructural. Vuelven a preguntar sobre el tema de la India, que todo el mundo quiere saber sobre la India, aunque Mana sigue diciendo lo mismo que ya sabemos todos al respecto de la India. Y respecto a la reducción de empleados, explican lo que os he dicho antes, que es una iniciativa que ya está programada del año pasado, pero que ahora mismo está en modo de contratación, que tienen de hecho miles de puestos abiertos para contratación porque no dicen que vean un aumento en la demanda, no lo dicen, pero sí que hablan de cierta estabilidad en el sector, con algunos clientes que dicen que ya empiezan a acelerar los proyectos, pero contrarrestado por otros que ven que siguen todavía reduciendo o aplazando sus proyectos, por lo cual ven ciertos síntomas en algunos sectores, pero no termina de ser algo como que ellos puedan identificar de que la tendencia esté cambiando definitivamente. Pero, desde luego, poner en marcha un plan de reclutamiento en el entorno actual, evidentemente, indica de que la demanda está ahí y se están preparando para ella. Respecto a la reducción de ingenieros de terceros, que era la duda que teníamos, la verdad es que no da una explicación convincente. No queda claro si es una mejora de eficiencia por parte de los ingenieros principales o no, así que la verdad que ahí falla en la respuesta. Luego le preguntan sobre la asignación de capital, si con el precio actual de las acciones tan bajo tiene sentido que la compañía ejecute recompras o si solamente se va a enfocar en las fusiones y adquisiciones, que ha sido su forma siempre de crear valor. Y ya lo dije en el informe anual 2023, en el último análisis, que yo era pro recompras, sobre todo a estos niveles que estaba cotizando la cotización, que estaba cotizando la acción y bueno, y que sigue cotizando, ¿no? Pero que sabíamos que probablemente no se iba a llevar a cabo, porque al final el método que ellos conocen, con el que están cómodos, es el método de las adquisiciones.
Y el CEO, pues bueno, vuelve a confirmar que están enfocados en eso, en fusiones y adquisiciones, aunque no cierran la puerta, pues, a otras filosofías, pero vamos, una forma muy directa de decir que no van a hacer recompras, vaya. Así que no, yo no las esperaría, ¿vale? Positivamente dicen que, em, bueno, aparte de que poco a poco empiezan a haber clientes que están reactivando proyectos que tenían paralizados, y eso es positivo. Comentan, porque hay una pregunta muy buena que le hace, ¿cómo se llama? Pedro León, de Galilea Capital, donde pregunta si hay una mayor demanda de ingenieros indios frente a otras zonas geográficas más caras. O qué otras razones puede haber básicamente para que Nagarro esté comportándose mejor que sus competidores. Y la pregunta es muy buena, pero la respuesta es más floja. Porque realmente no dan un argumento puro. Dicen que la razón por la cual les está yendo mejor es porque están más diversificados, tanto en verticales como geográficamente, que no creo que sea cierto. Y que esa flexibilidad, sobre todo a la hora de gestionar proyectos, que eso sí que es cierto, les hace más eficientes, más ágiles y que los clientes lo valoran más. Eso sí puede ser cierto, también se ve en las métricas de satisfacción de clientes y puede ser que haya sido una de las razones que haga que se esté comportando mejor, sumado a que ya tenía posicionada su plantilla en India antes de que los movimientos en el resto de la industria empezaran a realizarse, con lo cual ya iba con ese paso por delante. Yo creo que ahí, hacia ahí era un poco hacia donde iba la pregunta del analista, pero la compañía no termina de querer responder bien al respecto. Em, También hablan sobre el hecho de los márgenes. Básicamente dicen que han llevado a cabo recortes graduales de costos en todo lo que han podido para influir al margen del primer trimestre y que no lo ven como algo puntual, sino que quieren hacerlo como algo base para todo el año, que de momento no lo extrapolan en su guía, pero que creen que sí que se puede mantener. Por lo cual, ya veremos qué acaba pasando con la guía. Es probable que pueda mantenerse sin cambios o incluso reducirse a la baja en términos de ingresos, viendo cómo se están comportando otros pares, pero yo creo que en términos de márgenes sí que pareciese que la compañía puede hacerlo mejor de lo que la guía está indicando. Así que si tuviese que hacer una predicción, yo diría que si se hace una revisión en la guía del segundo trimestre, podría ser en los ingresos a la baja, pero en los márgenes quizás más neutral o incluso superiores. En cuanto a la fijación de precio, que también le preguntan, aquí comentan que no es algo sencillo, pero que sí que creen que o al menos no les sorprendería que en este 2024 la fijación de precios sea mejor que la del año pasado, porque el año pasado era muy difícil subir precios con la tensión macroeconómica que había, con las empresas reduciendo sus proyectos. Así que ahora la situación está algo mejor y que no les sorprendería de que puedan presionar un poco más al alza los precios, pero de momento no se está trabajando con ello. Y el tema de inteligencia artificial que os quería comentar, que no se me ha olvidado, es una pregunta muy interesante que le hacen sobre los proyectos de inteligencia artificial. Y aquí me han dado una respuesta que yo es la primera que escucho, al menos en el sector, al respecto de la inteligencia artificial. Porque, por un lado, dice que cree que es un segmento que contribuirá a una eficiencia en la productividad de la industria entre un 20 y un 40% en los próximos años, pero y esto es lo relevante, dice que aún hay mucho trabajo por delante, porque dice que ahora mismo se están enfrentando al problema opuesto. Y es que dicen que muchos de sus clientes, sobre todo la mayoría de los grandes clientes, no están dispuestos a trabajar con proyectos de inteligencia artificial. Y de hecho, afirma que muchos de ellos les imponen reglas estrictas a la compañía que prohíben usar inteligencia artificial en cualquier aspecto en torno a sus proyectos. Muy relevante, a mí por lo menos me ha pillado de sorpresa ese movimiento y, bueno, dice que él cree que sí, que la inteligencia artificial, todavía queda mucho para que realmente se implante de forma efectiva y desarrolle su potencial, pero de momento no se está ejecutando, ni muchísimo menos, e incluso las empresas, sus principales clientes, no quieren en absoluto que se lleven a cabo, lo cual me parece bastante interesante. Me hubiese gustado que alguien les preguntase el porqué de no quieren, porque me ha parecido muy, muy curioso.
Y hasta aquí lo más relevante de Nagarro, ¿de acuerdo? Resultados, ya veis, bastante buenos, mejores que la industria y tiene sentido la reacción que le ha dado el mercado, que podría haber sido más elevada o más reducida, pero claramente el cambio de enfoque es que la compañía lo ha hecho mejor que el sector y se esperaba que sufriese más y sigue siendo capaz de generar, de hecho, una mejor conversión de caja, ¿no? Y de flujo de caja libre. Vamos a pasar a ver Alibaba. Dame un segundo que abro el documento. A los comentarios. Gracias por hacer el vídeo de resultados tan rápido. Nada, un placer. Supongo que son cuentas no auditadas. Son no auditadas, sí. El caso, desde enero ya está el nuevo auditor. El nuevo auditor, hostias, yo no me acuerdo si entraba en 2024 o entraba en 2025. Ahora me has dejado con la duda. De todos modos, el H1 sí sale auditado. En el H1 lo vemos. Pero ahí me has dejado dudando, pero ahora no me acuerdo si el nuevo auditor entraba a inicio del 25 o del 24. Ya, yo creo que entraba a inicio del 24, pero no estoy seguro. Eh, em, ¿El free cash flow tiene estacionalidad o se podría analizar un free cash flow de 88 millones? Bueno, puede ser estacional. Normalmente el cuarto trimestre suele ser más flojo en generación de flujo de caja libre por el tema de los festivos y tal. Y el Q3 suele ser más fuerte, así que más o menos no parece descabellado extrapolarlo, o anualizarlo como lo estás haciendo. Newlat, voy a hablar mañana, ¿vale? Lo comentaba antes. Newlat no me ha dado tiempo a prepararlo porque me han presentado muchas cosas hoy. Y Newlat lo voy a hablar mañana con los resultados de Italianse Group, que se supone que también presenta mañana. Si no presenta, pues os haré un vídeo solamente de Newlat. No recompra, pero reparte dividendo, no, en absoluto. La compañía es una compañía de crecimiento todavía. No tiene sentido que reparta dividendos. Eso sí que sería una muy mala gestión de capital, en mi opinión. Es una compañía pequeña, en expansión, creciendo vía adquisiciones, por lo que no lo veo, no lo veo, no lo veo probable. Y vamos, ya te digo que ellos no lo tienen ni siquiera pensado. Nadie está hablando, nadie está hablando de eso. Ya, de Newlat, yo Newlat sí que la voy a, sí la analizo, claro, la tengo en cobertura y además de Newlat soy accionista, por lo cual sí que hablaré mañana de ella. Ocho Land Group vas a hablar, mañana presenta resultados. No, ¿hoy qué día es? Hoy es que, uy, ya no sé ni qué día estamos hoy. Hoy es 14, no. Newlat, Ocho Land Group presenta el jueves, presenta el 16. Y además el 16 me reúno con la directiva. Por eso me acuerdo. En teoría presenta el 16. Eh, una láctea de Suiza. Ostras, esta sí que no la conozco. Medio en quiebra. Hostia, habiendo compañías buenas de calidad, buenos precios, no sé por qué interesarse en una que está en quiebra o medio en quiebra, ¿no? Habría que ver qué tanto riesgo hay de quiebra real o no, pero no me suena nada. Tendría que revisarla, me la apunto. Ah, sí, 16, tienes razón, pero la vas a comentar. Sí, sí, los analizaré los resultados el 16. Y también las notas de la reunión con la directiva. Vale, bueno, vamos a ir a Alibaba. ¿Dónde tengo aquí? Vale.